Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarles a Cristo. Todos aún seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacían y lo que estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo gran alegría en esa ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían acogido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e hicieron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles las manos, recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. Todos cantamos. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios que terribles son tus obras. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. Que se postren de ti la tierra entera, que toquen en tu honor y canten a tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus terribles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesado el río. Alegrémonos con Dios que por su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, mostrad con la santidad del corazón que Cristo es nuestro Señor, y estad siempre listos a dar la razón de nuestra esperanza a todo el que os pida una explicación. Por eso, con mansedumbre y respeto, como quien quede limpia la conciencia. De esta manera, los que denigran nuestro buen proceder como cristianos quedarán confundidos por ese mismo proceder que ellos critican en vosotros. Más vale, si es la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, pues también Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. Él, que era inocente, murió por los culpables para llevarlos a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Palabra de Dios. Porque Cristo es nuestro hermano, ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo es nuestro hermano, nos ha redimido. María, alégrate. El Señor nos dice: el que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con vosotros. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque permanece con vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Porque como yo tengo vida, también vosotros la tendréis. Ese día comprenderéis que yo estoy en el Padre y que también vosotros estáis en mí y yo en vosotros. El que es fiel a mis mandamientos y los guarda es quien me ama. Y el que me ama, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece que las lecturas de este domingo nos traen un tema concreto que puede servirnos para nuestra vida esta semana, para nuestra reflexión, para nuestra convivencia, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es? ¿Cómo actúa? ¿De qué manera interviene en nuestra vida? ¿Cómo podemos contar con su auxilio? Y antes de ilustrar un poco esta acción del Espíritu, convendría decir que es natural que este tema, por decir así, aparezca en este momento del año litúrgico, porque estamos celebrando la Pascua, el tiempo posterior a celebrar la resurrección de Cristo. Son 50 días que tienen un punto culminante. Al término de estos días celebraremos la fiesta de Pentecostés, es decir, la fiesta que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que les transforma, que hace de ellos personas nuevas, que los hace pasar del miedo, del complejo, del temor, a la fuerza, al anuncio, a los milagros, a la potencia de la palabra. Y esto ya nos habla de qué manera quiere el Señor actuar en nosotros con su Espíritu. Porque hoy quizás tú y yo venimos aquí con una cierta dificultad, con una tristeza, con un complejo, con un susurro que el demonio pone en nuestros oídos y que nos dice que no servimos para nada, que tú no vas a poder, que no vas a conseguir un mejor trabajo, que no mereces que nadie te quiera, que a ti nadie te va a querer, que no vales la pena porque eres demasiado viejo o vieja o demasiado joven, o que nunca vas a salir de ese pecado que te humilla y que te atenaza. Y frente a esta realidad, Dios envía su Espíritu y nos dice algo. Y lo dice de alguna manera en cada una de las lecturas, es decir, nos dice tres cosas en cada una de las lecturas que hemos escuchado, en la primera, en la segunda y en el Evangelio. En la primera dice una cosa muy importante, que había un hombre que se llama Felipe, que llegó a una ciudad de Samaria y dice, al término de la visita de este hombre, la ciudad se llenó de alegría. Y esta alegría fue posible por la acción del Espíritu Santo. Entonces esto ya sería lo primero. ¿Qué te da el Espíritu? Te da alegría. Una alegría
el mismo Jesús lo dice en otros pasajes del Evangelio, que no es la misma del mundo. La alegría del mundo es la alegría de tengo platica, por tanto estoy tranquilo, no va a tener problemas económicos. O es la alegría de me felicita la gente y entonces me siento muy orgulloso u orgullosa de lo que hago. O la alegría de no me duele nada, no me duele un hueso, tengo buena salud, por tanto estoy bien. Sin duda estas cosas, una prosperidad, buenas relaciones con los demás, una cierta salud, pues son cosas que son buenas en sí mismas, pero son cosas que son vulnerables, que siempre están expuestas a pasar, a cambiar, y frente a esta caducidad, por llamarla de algún modo, del mundo, de nuestra existencia, Dios nos habla de una alegría más grande, de una alegría que nadie nos puede quitar, que no depende de que me felicitaron o no me felicitaron, que no depende de las condiciones volubles de nuestra cotidianidad. Y decía que Felipe llegó a esta ciudad y se llenó de alegría. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que poco antes de este episodio, dice al inicio de la lectura, tras la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban fue el primer mártir. Poco después de que Jesús va al cielo, están los discípulos allí reunidos y empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser vistos con malos ojos porque reúnen gente y los judíos sienten que les están como quitando público, por decirlo de algún modo. Y llega a tal punto la inconformidad que cogen a Esteban, quien había tenido una discusión con los fariseos, es decir, quien había argumentado en favor de Cristo y los había dejado callados, y se llenan de tal ira frente a las respuestas de Esteban que lo lapidaron, lo mataron a piedras. Y este fue como el primer brote de una persecución terrible. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos discípulos que estaban en esta ciudad, en Jerusalén, tuvieron que huir. Y es misterioso pensar que esta circunstancia de hace 2000 años no es muy distinta a lo que hoy ocurre. Y cada vez será más fuerte la persecución contra el cristianismo. La intolerancia frente a la fe cristiana, que hoy se ve de modo agudo en muchos lugares, en Medio Oriente, en Extremo Oriente, pero que también en nuestro ambiente es así, ¿no? La semana pasada asesinaron a un sacerdote en Ciudad de México, en un país donde parecía que es como el nuestro. La gente está tranquila con el cristianismo, pero no es tan así. Y esto no lo digo por meter terror, lo digo por que tomemos conciencia de que el cristianismo no es una mera cuestión cultural, sino es algo que involucra y compromete nuestra vida. Pues bien, después de esa persecución en Jerusalén, tuvieron que ir a lugares lejanos. Y Felipe se encontró con que fue a parar a Samaria. ¿Y qué misterio es este? Tras la persecución, Dios, por medio de su Espíritu, le da a Felipe un poder de predicar y de hacer milagros. Y llega a esta ciudad, seguramente una aldea, a una aldea aislada, que esto es muy interesante. La persecución se da en Jerusalén, la ciudad principal. Felipe va a parar a una aldea perdida, le llaman aquí la ciudad, pero de ciudad seguramente no tenía nada, al menos como la concebimos hoy a la ciudad. Y allí el Señor le concede hacer milagros. Y ante esta acción de Dios, la gente de esta ciudad dice: Dios nos ha visitado. Dios, por medio de este hombre, viene a acordarse de nosotros. Y por tanto se llenó de alegría. Entonces la primera acción del Espíritu Santo consiste en que Él de los males saca bienes. De la persecución en un sitio hace que en otro sitio se manifieste la gloria de Dios. Que aquellos que nunca habían sido visitados por la necesidad reciban la palabra. Y esto ocurre en tu vida y en la mía. Quizás hay veces que pensamos que hay cosas que nos salen mal, pero Dios de estos males saca bienes. Si hoy tienes una dificultad, estás con dificultades económicas, te sientes solo, te sientes enfermo, como digo, todas estas cosas, Dios hará cosas estupendas a partir de esto.
con su espíritu, porque dice aquí que fue su espíritu. Dios tiene un plan que es superior a nuestros planes. Esta es la primera acción del Espíritu Santo, dar alegría. Luego en el Evangelio hemos escuchado un discurso que Jesús pronunció en la última cena, es decir, poco antes de ser llevado a la cruz. O sea que es un discurso entrañable, como un testamento, una despedida. Y justamente en esa despedida habla de que tiene que irse, de que tiene que partir, pero que no dejará a los suyos abandonados. Dice, no los dejaré huérfanos, yo les enviaré otro defensor. El defensor es el Espíritu. Claro, Cristo es el primer defensor, el que nos defiende. ¿De qué nos defiende Cristo? De Satanás, de aquel que nos acusa, de aquel que nos tienta, de aquel que nos quiere llevar a la muerte. Él sube al cielo, pero nos ama tanto que no nos abandona y nos envía a un defensor. En griego, esta palabra es el parácletos, el paráclito. Para significa estar al lado, estar junto. Esta es una preposición griega, ¿no? Como se dice, por ejemplo, en español, las líneas paralelas son las que están una junto a la otra, tienen esta misma raíz, para. Y luego kletos. Kletos significa el que es llamado, kaleo. En inglés, por ejemplo, se dice to call, llamar. El que es llamado al lado es el Espíritu que Dios nos envía. Pues bien, estas dos palabras en griego, para, kletos, en latín se dice el ad, el que está cerca, vocatus. Vocatus es llamado. El abogado, el defensor. Todas estas palabras son diversas traducciones de la misma, ¿no? Paráclito, abogado, defensor. También se le llama el consolador. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros necesitamos, tú y yo necesitamos un defensor. Un defensor. Porque el diablo, y existe, está siempre queriendo hundirnos. Como he dicho al inicio, está siempre queriendo decirnos que tú y yo no valemos, que no vas a poder salir adelante en la universidad, que no vas a lograr esta meta que deseas, que no vas a poder obtener esto aquí en el trabajo, que no vas a poder sacar adelante tu matrimonio, que no vas a poder amar a tu esposo o a tu esposa tal como es, porque no te lo aguantas, porque no te la aguantas. O porque nos está diciendo que nosotros, digamos, estamos esclavizados por el pecado, porque quizás hoy estamos esclavos del alcohol, de las drogas, de una esclavitud a las pasiones, a la sensualidad, yo qué sé. Pues el defensor nos viene a decir, ánimo, que Dios te ama, que Dios tiene un plan para ti y que el diablo no tiene la última palabra, que tú sí puedes. O sea, el defensor es uno que nos defiende frente a esas voces que nos quieren llevar a la muerte, que nos dice que Dios con nuestros pecados nos ama, que quiere que seamos santos, pero que no nos retira su amor. Y esto es fundamental. O sea que la segunda acción del Espíritu es que nos defiende. La primera es que nos da alegría, la segunda es que nos defiende. Y luego la última, la tercera, está en la segunda lectura, en la epístola, que es una epístola que dirige el apóstol Pedro. Y dice Pedro algo que es muy importante. Muestren con la santidad del corazón que Cristo es su Señor. Pedro le está hablando a una comunidad que ha sido calumniada. Los primeros cristianos eran considerados ateos por los romanos. Esto es curioso. ¿Por qué eran considerados ateos? Porque no adoraban los dioses de su panteón. No adoraban a Zeus y a los demás dioses. Y al no adorarlos, los consideraban ateos. Y inventaban todo tipo de calumnias. Decían, por ejemplo, que en las reuniones de los cristianos, los domingos, comían niños. Decían que hacían sacrificios y practicaban el canibalismo por comer el cuerpo de Cristo. Todo tipo de tergiversaciones, como hoy también las hay en la iglesia, contra la iglesia.
Y pues bien, frente a esta situación de persecución, ¿qué le dice Pedro a la gente? Muestren con la santidad del corazón que Cristo es su Señor. Qué bonito es esto. Les invita a no replegarse, a no esconderse, sino a decir con sencillez, dice aquí, con santidad, que Cristo es su Señor, a dar testimonio. Y dice, estén siempre listos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida una explicación. Esto es muy importante. Tener un argumento, tener no solamente un sentimiento en el corazón, sino una idea en la cabeza para poder responder por qué creo en el cristianismo, por qué creo en Cristo, por qué creo en el Padre y en el Espíritu. Que no estoy aquí porque es costumbre estar aquí, que no estoy aquí porque no voy a bautizar a estos niños, pues porque hay que bautizarlos. Y dice finalmente, pero con mansedumbre y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. Frente a la calumnia, no responder con agresiones, sino con mansedumbre y respeto. Es decir, esto que hace la Iglesia es posible como una gracia del Espíritu. ¿Y en qué consiste esto? En enfrentar la vida, en enfrentar al que no me entiende. Enfrentarlo significa hablarle, no desafiarlo, no en plan violento. Y esto sí que es importante, porque frente a la dificultad de nuestra vida, frente a los problemas, sobre todo en la convivencia, lo fácil es no enfrentar. Hay una dificultad entre el marido y la mujer y lo fácil es me pongo bravo y no hablo. O me largo, o me voy, o me aíslo, o le echo la culpa al otro, o me disculpo. Y no enfrento, y no digo las cosas como son, y no abro mi corazón y con humildad reconozco mis faltas y pido perdón, y cuando creo que tengo la razón, la expongo con mansedumbre. Esa sería la tercera acción del Espíritu, que da un poder para afrontar la vida. Por tanto, hoy el Señor nos habla de su Espíritu y de 3 acciones que lleva a cabo en nuestra vida. Nos da alegría, transforma los males en bienes. Nos da la gracia de defendernos de las acusaciones del demonio y nos da la gracia de enfrentar nuestra existencia no huyendo de nuestras realidades y de nuestros desafíos. Pidámosle al Señor hoy en esta misa, a eso hemos venido, que nos dé su Espíritu, que nos lo dé en este sacramento, que nos lo dé por la palabra, que al recibir a Cristo en la Sagrada Comunión sea su Espíritu el que nos mueva. Y pidámosle a María, la que es la esposa del Espíritu, en cuyo seno se hizo presente Cristo por la acción del Espíritu, que ella nos ayude a responder a esas mociones que el Espíritu pone en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.